Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital, un programa de prevención y educación en salud. Recuerden que la finalidad nuestra no es reemplazar una consulta médica, es hacer un proceso de orientación. Alguien que revisaba mi Facebook, que le respondo a tantas personas que no tienen ni la posibilidad económica, ni están en la distancia para llegar donde nosotros, yo les respondo, tratando de darles una asesoría en la parte de la salud, y alguien criticaba que era que yo estaba respondiendo o reemplazando una consulta médica. Esa no es nuestra finalidad. La finalidad nuestra es esto, tener un micrófono para hacer educación y prevención, como lo hacemos en radio todos los días. Y aquellas personas que de una u otra manera que nos buscan en Facebook, Doctor Rojas, lo que queremos es brindarles un acompañamiento. Y eso es lo que queremos hacer hoy. Yo quiero agradecerle mucho a los pacientes que nos permiten hacer los programas en vivo con ellos, porque es que ella no está hablando del caso clínico de ella. Ella habla de un caso clínico que muchos de ustedes tienen, y gracias a su colaboración y a lo que vamos a hacer hoy en la consulta interdisciplinaria, les va a servir a ustedes para que entiendan muchas veces ayudas terapéuticas, muchos tratamientos y diagnósticos. Siempre hago consulta integrativa, muchas personas piden cita conmigo y acá les dicen, no, es que el doctor Rojas no atiende. Y es que, verdad, yo no atiendo, yo atiendo en grupo. Porque en la medicina, 4 ojos ven más que 2. Y así sea que el doctor Otoniel Aristizábal, que le toca desplazarse a Piendamo, a Cali, a Tuluá, Santander de Quilichao y tantas partes, Roldanillo, Buga, él a veces está con casos clínicos y nos llama una paciente que tiene tal cosa y nos comentamos, así sea en la distancia, como le pasa al doctor Andrés Felipe Rosas en Bogotá, que se desplaza con la doctora Dafna Rodríguez y ahora con el doctor Álvaro Augusto Zuluaga. Estamos permanentemente comentándonos los casos. Ayer alguien me hacía una pregunta en Facebook y yo la puse al grupo de todos los médicos y yo les decía ayuda, porque a una enfermera le hicieron una pregunta en una ronda y necesitaba resolver algo en su universidad, y yo le decía a todos a ver quién sabe esa respuesta, y así es la medicina. A eso es lo que nosotros queremos llegar en nuestros parques de la salud. A 10 ojos ven más que 2. La doctora Miriam Patricia Pachón, que viene también desde Bogotá y está en todo el proceso de entrenamiento para ayudarnos, para poder hacer ese programa que se inventó el doctor Otoniel, que es el doctor Rojas cerca a tu casa. Y eso es lo que queremos, acortar distancias. Hay profesionales que se dedican a estudiar todas estas terapias. Ellos dos se han especializado, Ana Manuela Beltrán en medicina alternativa, pero la doctora también es bacterióloga, medicina forense, medicina ocupacional, médico cirujana. Bueno, se le ha pasado toda la vida estudiando. Y vamos a comentar un caso clínico para que ustedes entiendan por qué entre varios, porque fue que ella llegó hoy y llegó es que con un cepillo de ropa y con una cucharita de palo y con unos guantecitos. Y uno dirá, ¿y es como así eso? Saben que una de las críticas que yo tengo en la práctica médica es que algún médico le diga al paciente, oiga señora, usted ya no hay más que hacerle, tiene que tomar esa pasta el resto de la vida. Lo suyo no tiene tratamiento, acostúmbrese a vivir con lo que tiene. No, afortunadamente muchos de ellos se van y estudiamos cosas distintas, sin dejar de ser médicos, somos médicos cirujanos, pero nosotros nos estamos dando a la búsqueda de terapias complementarias, biológicas, naturales, holísticas, integrativas. ¿Para qué? Para abrir ese abanico terapéutico a los pacientes. Por eso es lo que estamos buscando nosotros hoy en esa práctica médica, poder llegar a todos ustedes con estas historias, porque lo que nos va a contar la paciente seguramente a muchos de ustedes les estará pasando. Tratamiento, cirugía. Pero denme otra opción, cirugía. No, yo creo que nosotros tenemos que aprender a conciliar con los pacientes. ¿Cuál es tu nombre? Y de antemano, gracias por permitirnos compartir tu caso clínico para todos los televidentes. Mi nombre es Luz Elena Serna Vázquez. ¿Y por qué vienes, Luz Elena? Yo vengo para un problema que tengo en mis 2 manos del túnel carpiano. He estado en tratamiento, pero no he podido pues ver mejoría y vine y acudí acá donde el doctor Rojas. Una pregunta. Eso pasa mucho, que el paciente viene y nos cuenta el diagnóstico. Ella tiene un síndrome del túnel carpiano, según Otoniel, o según la doctora Miriam, o según
otro médico. Pero a veces es bueno tener esa historia clínica, porque ella ya la tiene aquí, túnel carpiano, túnel carpiano. ¿Cómo es esa historia? Ahora sí, como decimos nosotros, era así una vez. Cuéntenos cómo fue esa historia que la llevó a ese diagnóstico del túnel carpiano. Doctor, yo empecé con una molestia en las manos, se me entumían las manos, entonces yo acudí al médico y me mandaron unos exámenes. Efectivamente salí enferma del túnel carpiano. Me mandaron unas terapias, una droga y yo continué pues con la misma molestia en mis manos. ¿Cuál era la molestia? Entumecimiento de las manos. ¿A qué horas? En la noche, yo cuando amanecía el dolor era intenso, no sentía mis manos, entonces pues yo me hacía una cantidad de terapias y pues sentía una mejoría poca, hasta que pues resolví venir acá donde el doctor Rojas para que pues de una u otra manera me ayuden a ver cómo puedo esta dificultad mejorarla. ¿Tú en qué trabajas? ¿Qué haces? Yo soy docente en el municipio de Palestina. ¿Y tú mantienes mucho con un computador? ¿Mantienes las manos en una posición determinada? Pues obviamente a mí me toca pues mucho manejar lo que es escribir demasiado. O sea, me toca las historias de los niños, toda esta cantidad de ocupaciones pues hace que el dolor pues me acentúe más en mis manos y de verdad que la molestia es muy, muy molesta. Bueno, ¿alguna otra pregunta que tenga la doctora Miriam, el doctor Otoniel con respecto a la historia clínica? Yo siempre cuando hago la ronda con todos los pacientes, que es lo que hacemos en el Día para tu Salud y en el programa de Colon, es que todos opinemos y todos interactuemos para descubrir. Porque ella nos contó una historia, ¿la historia estaría completa? O uno pensaría, usted tuvo accidentes, caídas, golpes, algo que uno hubiera dicho, bueno, esto pudo haber sido un factor desencadenante. No, doctor, ninguno, en absoluto. Solamente empecé a sentir el dolor y la molestia en mis manos. ¿Tú ya cerraste edad? Sí, doctor. ¿Se te empeoró el dolor cuando cerraste edad? Claro que sí. ¿Alguna otra pregunta? Sí, claro. Si hubo algún momento donde estuviera en un vehículo que hubiera un accidente sin tener lesiones. No, ninguno. En absoluto, no he tenido ninguna dificultad en mis manos, pues de accidentes ni nada, solamente apareció el dolor. No me refiero solamente a las manos, sino a todo el cuerpo, porque somos completos. No podemos considerar solamente las manos para tratamiento, sino también que pueda ocurrir otro evento que cambie cómo es nuestra estructura, como ir en un carro y frenar de repente por un accidente. Eso tiene impacto y hace que se generen cambios también. Hay un tema también importante, Luz Helena, ¿qué cosas te aumentan el dolor o qué cosas te mejoran el dolor? Posiciones, actividades, acciones. Posiciones, o sea, el dolor se me empeora cuando, por decir algo, al despertar en las mañanas, yo seguramente la posición de las manos, entonces yo amanezco con el dolor y las manos pues muy entumidas, o cuando tengo la mano en una posición muy por un lapso de tiempo pues cierto, prolongado, me duele bastante. Eso que decía la doctora Miriam Patricia es tan importante, porque es que ustedes a veces van con un síntoma y se quedan en el síntoma, las manos, las manos, las manos. Ay, ¿y no será que aquí la doctora tuvo un golpecito en la nuca o algo y por aquí es la compresión y se manifiesta en la mano? Y la mano no hay que tocarla sino acá. Vamos a ir a este corte comerciales porque yo quiero que ellos hagan ese concepto de evaluación clínica para que lo que nos dice Luz Helena podamos direccionarlo y tener certeza de ese diagnóstico, obviamente apoyado a los que ella ya me imagino que le habrán hecho en su EPS de una electromiografía, que es medir la conducción eléctrica del nervio, y otros más, después de este corte de comerciales. Bueno, y cuando nos ponemos a hablar y escuchamos a la doctora Miriam que nos decía, es que el cuerpo humano es totalmente integral, entonces no podemos irnos a ver un síntoma porque realmente, y nos ponemos a ver, puede ser que sea también a nivel cervical, que haya tenido un síndrome del latigazo, que es muy común encontrarlo en los accidentes de tráfico. A veces hay personas que caen sobre los glúteos, ¿no es cierto? Y eso genera una tracción y una compresión a nivel de los tejidos, de los músculos, de los tendones de la misma columna, que pueden terminar en muchas lesiones. O será más bien, y
y comenzamos a ver que comienza todo desde el pie. Hay una maestra que nos dice en los libros, Nicola Petty, nos dice que es que el pie es la llave del cuerpo y muchas de las disfunciones del cuerpo, de la postura, comienzan en el pie. Entonces, por eso la valoración es muy importante y por eso ven que un síndrome del túnel del carpo, ¿por qué nos tienen en bata? Porque es que hay que ver qué es lo que está pasando en todo el cuerpo. Y comenzamos a ver su postura, cómo están los hombros, cómo está la cabeza, y antes de comenzar a grabar nos dábamos cuenta cómo está la posición de la mandíbula, porque es que es supremamente importante cómo estamos abriendo, cómo estamos cerrando esa posición de la mandíbula, porque está directamente relacionada con los musculitos del cuello. Y los musculitos del cuello nos ayudan al equilibrio, pero también a ser parte de la columna vertebral. La columna es un elemento integral, ¿no es cierto? No es que aquí sea una vértebra, aquí sea una y trabajen aparte, no. Ellas trabajan en conjunto. Entonces, cuando hay una lesión acá, que puede venir desde la articulación temporomandibular, ahí donde mordemos, puede generarnos alguna lesión ahí para abajo. Entonces, a veces gastamos mucho tiempo en solo el síntoma, y se nos olvida hacer este tratamiento integral. Entonces, cuando comenzamos a valorar, aparte de los síntomas, comenzamos a ver la postura. ¿Será que tiene un hombro más abajo que el otro? ¿Será que tiene la cabeza rotada? ¿Será que tiene la cabeza inclinada? ¿Será que tiene la cabeza en antepulsión hacia adelante? Y eso nos va dando indicios de cómo puede estar todo nuestro sistema osteomuscular, o sea, nuestros músculos, nuestros huesos, también nuestros ligamentos y también el sistema nervioso. Y comenzamos a ver cómo está algo muy bonito que les va a explicar la doctora Miriam acerca de las fascias, de cómo están todas esas cadenas, ¿sí? Porque los musculitos son como las cadenitas, van pegados uno a otro, y el efecto que me hace uno comienza a repercutir en el otro. Comenzamos a ver cómo está la movilidad y ciertos test. Doctora. Si uno va a la carnicería y va a mirar, por ejemplo, las porciones, ve unas telitas transparentes sobre toda esa carne. O si, por ejemplo, el pollo levanta un poco la piel, tiene unas telitas transparentes. Esas son las fascias. Y esto se recoge y también nos da unas señales en la piel. Y esas señales están representadas por las manchitas o las formas de los lunares. Entonces, eso nos da una idea muy apropiada para hacer también las intervenciones. Vemos que no están los lunares todos distribuidos uniforme, sino hay unos cambios que nos pueden hablar de ese recogido, de esa fascia, de ese tejido envolviendo también el músculo y otras estructuras. Entonces hay lunares que no son redonditos, por ejemplo, en ella uno ve rayitas o ve como chulitos. Eso nos habla también de ese tejido donde tenemos que intervenirlo completo, donde tenemos que mirar haciendo toda la integración aquí como nos la hace Andrés con el resto de la estructura. La temperatura, nosotros tocamos también esos cambios, también nos dan información para poderle brindar una solución y dejar una tarea, porque pues estamos en la tierra con la fuerza de la gravedad que nos lleva a cambios y con todo lo que estamos haciendo en el día a día. Esos cambios nos los obliga a compensar. Esto lo aprendí con la doctora Carmen Otero en Medellín, con el reto de todos los pacientes de la medicina laboral que estaban ya con problemas del túnel, con calificaciones por discapacidades. Sirve en las cirugías también tenerlo en cuenta, tener en cuenta todas las cicatrices. Ahí uno coge todos estos cambios y es posible hacer la manipulación y que mejoren mucho los dolores. Cuando hablamos de las cicatrices, doctora Otoniel, ¿qué repercusión tiene de la terapia neural las cicatrices? Que es tan importante. Tenemos siempre que recordar que el ser humano es completo, ¿cierto? Que nuestras relaciones son integrales y que nuestra red eléctrica es como una gran telaraña. Entonces, donde hay alguna ruptura o interferencia, para el concepto de terapia neural o de medicina integrativa se presentan bloqueos, entonces hay que rastrear esos bloqueos. Las cicatrices producen bloqueos.
Entonces, desde el punto de vista de la intervención o la conversación con el paciente en la consulta médica, la cicatriz no solamente nos marca una historia patológica, que es importante, sino que además nos marca procesos de bloqueos eléctricos que además pueden ser responsables de síntomas lejos del sitio donde está la cicatriz. Entonces, por lo tanto, tan importante también leer esos antecedentes para luego tomar decisiones. Siempre en la consulta preguntamos por cicatrices y siempre en la consulta tomamos decisiones de colocar terapia neural, punto de terapia neural en las cicatrices para desbloquear esa gran red eléctrica que somos. Claro, entonces miren esta parte tan bonita, no es solamente mi túnel del carpo, no es solamente mi dolor, es qué hay más allá, ¿no es cierto? ¿Qué cicatriz me puede estar? Porque yo puedo tener una cicatriz aquí o aquí, y como nos explicaba muy bien la doctora Miriam, es que ese tejido que hace aquí, que puede hacer una fibrosis, comienza a jalarme todo, comienza a hacer alar, y la fascia a tener tanto sistema nervioso, tantos nerviecitos, a ser tan rica desde la parte vascular, o sea, tanta sangre que llega, tantos vasitos sanguíneos, nos puede comenzar a generar dolores. Y como nos explicaba el doctor Otoniel, claro, es que cuando yo hago una lesión acá, hay algo que se llama dermatoma y es la representación de mi columna vertebral acá. Pero antes de la columna vertebral está el cerebro, algo que se llaman homúnculos, que es la representación de mi mano, de mi pierna, tanto sensitiva como de movimiento en mi cerebro. Entonces, ¿qué es lo bonito y qué invitamos nosotros? De que hagamos una valoración integral, de que podamos ver qué hay más allá, claramente sin dejar a un lado la parte emocional, porque ¿será que esa fascia se tensiona porque yo por la noche estoy totalmente encogido, porque tengo rabia, resentimientos, porque no he expresado cosas, ¿sí? Y eso me comienza a generar una tensión muscular y pueden aparecer los dolores y tanta rigidez matutina. Por eso es la importancia de hacer una buena valoración de algo, de cambiar esa historia clínica por algo muy bonito que se llama historia de vida. Vamos a ir a este corte comerciales para que sigamos desarrollando este caso clínico. Bueno, y cuando comenzamos a ver la parte estructural, ¿no es cierto? Comenzamos a ver qué movimientos hay, cómo nos podemos guiar por el movimiento. Entonces, es que aquí llego más abajo cuando me va a tocar la rodillita y resulta que aquí no. Entonces ya nos dan indicios de cómo puede estar todo lo que hablábamos ahorita, toda esa parte o ese contenido que es nuestro ser humano, nuestro ser, que es esa parte de fascia, de músculo, de tendones, de ligamentos, de sistema nervioso, o sea, nervios, y comenzamos a hacer unas pruebas y vamos a irlo haciendo y lo vamos a ir charlando. Hay algo muy bonito y son deslizamientos neurodinámicos, ¿no es cierto? Que lo que hace es determinar si hay alguna compresión de algún nerviecito. Comenzamos a ver la parte del nervio mediano. Nos dice a ver si tiene alguna compresión del nervio mediano. Después comenzamos a ver si hay alguna compresión del nervio radial, puñito, es puñito. Y comenzamos a ver la parte del nervio cubital o ulnar. ¿Qué pasa? Es positivo si hay alguna lesión, si hay algún corrientazo similar, ¿no es cierto?, al que puede estar los mismos síntomas, y es esa sensación de corrientazo, de adormecimiento en los dedos. Y comenzamos asimismo a hacer el tratamiento. ¿Qué nos podemos determinar también? ¿Será que es que yo tengo alguna protrusión, alguna hernia discal? O sea, esa parte que amortigua las vértebras se salió un poquito y me está pinchando un nervio. Entonces lo que hacemos es girar un poco la cabeza y hacemos el mismo test. Miramos si hay alguna compresión. Ahí está positivo. Miramos hacia el lado, puñito, y miramos hacia la otra parte. Y en esa misma posición, miren que es algo muy sencillo y que de pronto podemos hacer en nuestra casa. Y es que le hagamos un masajito en toda esta parte a la persona que le duele la manito. Que relaje la mano, que la relaje lo más suave que pueda y comenzamos a hacerle una liberación. Un masajito,
un masajito muy suave, ¿sí? Porque es que el nervio, aquí termina parte de su función, pero el nervio viene desde atrás, desde la columna. Entonces, hacerle los estiramientos no es solo la parte muscular, porque comúnmente encontramos que para el túnel del carpo hacen esto. No, realmente para el túnel del carpo hay que apoyarse, en una pared, apretar la mano y estirar aquí el cuello, muy suave. Cuando hacemos eso, realmente estamos estirando todo el nervio. El nervio mediano es de su raíz nerviosa. Entonces hay que evitar esto, sino hacerlo totalmente y ojalá con ayuda de una pared o con la ayuda de una persona. Pero recuerden que es muy suavecito. De este estiramiento podemos pasar a lo que hacíamos ahorita y era el masajito. Hacemos ese masaje muy suave, ¿no es cierto?, que nos permite liberar toda esa tensión muscular, porque es que el nervio, como les explicábamos en el recorrido, se puede pinzar acá, se puede pinzar por acá, ¿sí? Se llama síndrome de los desfiladeros, se puede presionar acá en un musculito, o realmente se puede hacer la compresión acá, ya en toda la parte de lo que realmente es el síndrome de túnel del carpo, que es aquí una telita que recubre toda la parte muscular y de los nervios. Y eso nos permite tener, digamos, como algo en casa mientras vamos a una consulta para que nos hagan un diagnóstico efectivo. Saben que hay un error muy grande con las personas y por eso, perdón, doctor Otoniel, doctora Mira, cuando el doctor Andrés decía que el ejercicio es así, es muy importante, téngame acá por favor, porque resulta que hay personas que hacen el ejercicio así. Perdón, acá. Hay personas que hacen el ejercicio así. Si lo hacen sin coger el dedo gordo, no hicieron nada, quedó cerrado. Cuando ustedes van a hacer este ejercicio, tiene que ser con el dedo gordo. Entonces, ante la duda, háganlo contra la pared. Mano inversa y la flexión acá. Y están estirando todo el trayecto del nervio. A eso es lo que tenemos que llegar. Ahora, yo veía que la doctora Miriam llegaba con unas cositas. Pasemos por allá, doctora, si me hace el favor. Porque es que cuando el doctor Andrés decía, no, pasemos tranquila, hágale un masaje que suavecito y qué tal. Y uno dirá, ¿y por qué no duro, cierto? Y entonces usted trae, venga, corramos eso para acá, doctora, porque es que usted trajo, ¿qué es lo que tiene ahí? Y uno dice, ¿y eso para qué? ¿Y qué tiene que ver eso con túnel carpiano? ¿Y usted por qué carga eso en su equipo de carretera médico? En el kit médico, pues, porque a nosotros nos enseñaron a cargar fonendos y tensiómetros, pasamos por acá, y tantas cosas, y ahora usted nos llega con un cepillo y con unos guantes y demás. Tranquila. Bueno, esto es de uso para todos, porque se trata de prevenir y compensar. Si nosotros estamos haciendo todo el día trabajo con la mano, pues todos los tejidos también vienen hacia adentro y se recoge aquí a este nivel de la mano. Entonces, por ejemplo, si tengo algún problema en el codo y voy a hacerme alguna terapia y me quedo solamente en el codo sin soltar la mano, por lo que les comentaba de la fascia y todo este tejido completo, miren lo que pasa si empiezo a hacer estiramiento. De ahí la importancia de soltar desde donde estoy recogiendo más, tanto en las manos como en los pies, para todo este proceso. Facilita mucho las cirugías también, los procesos de recuperación, de cicatrización. Entonces no estamos descartando nada ni reemplazando nada. Es una buena evaluación que en algunas ocasiones puede tener esa indicación de cirugía. Ahora, este cepillo es para ropa suave. Es sencillo, no produce lesiones y ese es el mensaje, tampoco debe cortar. Y uno mismo, porque de ahí arranca sobre la piel directamente, puede empezar a cepillar. ¿Y qué finalidad tiene eso? Así vamos soltando la fascia también. Desde lo superficial podemos ir hacia lo profundo. En todos los sentidos también lo hacemos. Se trata de eso, de ir también de fuera hacia adentro y facilita y suelta. Eso es un estímulo neurológico. Esa es otra de las explicaciones, porque si nos vamos por canales de acupuntura, también los estamos estimulando. Entonces, tiene a diferentes niveles una explicación y es
muy fácil también encontrarlo. Bueno, en Luz Helena, ¿cómo sería? Luz Helena coge el cepillo con esta manito, que ella se lo haga. ¿Cómo le explicaría a Luz Helena que se lo hiciera para que ustedes hagan sus casas que tengan ese problema de túnel carpiano? Se consiguen un cepillo, esto es súper suave. ¿Y cómo es la actividad que ella debe hacer? Aquí, sencillito, si está uno solo, pues es como ella lo está haciendo. Primero, de arriba, en este momento lo está haciendo de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, así, sencillito, no vamos a... ¿Cuánto tiempo? Lo puede hacer 3 minuticos. Varias veces al día. Puede ser según cómo se sienta uno, pero con una sola vez ya tiene un estímulo. En caso del túnel carpiano, pero si ella, por ejemplo, tuviera calambres en los pies o tuviera otra sintomatología, ¿aplica? Lo ideal, y ya cuando uno lo hace como terapeuta, coge completas las cadenas. De la punta del dedo gordo hasta la cabeza también lo coge, el cuello. Entonces, en este momento es la explicación para algo que puede hacer en su casa, que también complementa lo que le estamos haciendo en el consultorio. Hay una experiencia también bonita con esto, y es que si después punturamos, también tenemos una respuesta mucho mejor, más amable, más rápida. Si hay mejor sensación de agrado. ¿Punturar es la terapia neural o la acupuntura? Vamos a ir a este corte de comerciales para que veamos las otras series de ejercicios y actividades que en el caso de Luz Helena debe realizarse, pero también ustedes en sus casas como una ayuda terapéutica. Ya regresamos. Ahí van ustedes cómo se va desarrollando un proceso terapéutico cuando uno cuenta con varias especialidades. Muchas personas me preguntan, bueno, ¿y cómo es ese tema del día para tu salud? Y resulta que los fines de semana las personas que quieren consulta dura 12 horas o nada. ¿Por qué? Porque en esas 12 horas nosotros nos apoyamos en muchos métodos diagnósticos. Entonces le hacemos la ecografía de cuello genitales, la ve la ginecóloga oncóloga, se le hace el laboratorio clínico, se le hacen las pruebas de cardiología, en los programas de limpieza de colon también urología, se le hace a la paciente una limpieza de colon con café, la odontología neurofocal, y saben que todos van aportando la historia clínica, porque en ese proceso el doctor Andrés Felipe hace la parte de la medicina china. El doctor Otoniel Aristizábal hace la historia clínica desde el concepto holístico que decía la doctora Miriam Patricia Ahora, esa parte integral del paciente. Pero tenemos una historia clínica ortodoxa, pues, si miramos todos los exámenes que ella traía, que la electromiografía y 1000 exámenes más. Y finalmente, en horas de la tarde, después de haber pasado por el spa y por masaje y quiropraxia y todo eso, definimos qué hacerle a la persona. Entonces, decía ahorita la doctora Miriam, entonces ya después de esto la preparamos y ya le pongo las agujitas y es más suave. ¿Cuáles agujas? Los especialistas en medicina china, terapia acupuntura. Nosotros que hacemos terapia neural. O quiropraxia, o osteopatía, o dunas, o lo que sea que hacerle a la persona. Finalmente, lo que estamos haciendo es uniendo el conocimiento y el conocimiento, para poder llegar a esa gran obra de arte que es poder hacer una buena historia clínica con un buen diagnóstico y un tratamiento. Y entre todos, ¿a usted qué le mandaría? ¿Y usted qué opina? ¿Y usted qué le mandaría a Otoniel? Y hacemos una cosa entre todos. Que se equivoque uno, pero que se equivoque en 4 o 10, no, pues tampoco. Entonces en ella estamos confirmando lo que ella nos contó en la historia clínica. No, doctor, yo vengo porque tengo un túnel carpiano y qué tal. Entonces, sintomáticamente... ¿hay un túnel carpiano? Sí, sintomáticamente hay alguna compresión sobre el recorrido del nerviecito. Bueno, usted ahorita hablaba del pie, y es que también hay túnel carpiano en el pie. ¿Cómo se llama? ¿Qué es eso? Bueno, sí, ahí primero quiero retomar un tema muy importante de lo que hemos hablado, ¿cierto? No hay nada más desesperanzador en una consulta médica que el paciente llegue con una etiqueta. Entonces le ponen una etiqueta y uno termina pareciéndose a la etiqueta. Uno le dicen que es hipertenso y uno termina teniendo unos riesgos y uno cree que ya se va a morir, que ya le va a dar un infarto. No, y se la lee y va y dice y todo lo mete. Y todo se comporta de esa manera.
En emociones es muy importante, digamos que el tema de manos, con ese ejercicio de la vida, de a lo que yo le echo mano, o lo que quiero soltar y no puedo soltar, o lo que debería soltar y no suelto. Uno también empieza a preguntarle a la persona qué emociones están vinculadas con ese síntoma. Por eso, digamos, para el equipo o para la intervención, la mirada de medicina integrativa, lo menos importante es el diagnóstico, porque el síntoma o el signo es simplemente un ruido que el cuerpo está haciendo y nos está poniendo en alertas. Pero claro, entonces hay varios sitios en los cuales se pueden inflamar. El túnel del carpo es simplemente una membrana muy fina por donde pasan nervios, arterias y venas que se inflaman, pues comprimen, apretan. Hay varios sitios en los cuales se comporta de la misma manera. Mire que es muy común también la consulta de dolor en el pie asociado a un diagnóstico de espolón calcáneo. Y el mayor dolor que produce el espolón realmente es la fasciitis, o sea, la inflamación de esa fascia plantar, que es muy resistente, sobre la que estamos de pie todo el tiempo, hacemos mucha presión, y ahí también. Y mal zapato. Y mal zapato, y mal caminar, y mal postura, ¿cierto? Otro concepto también interesante es que definitivamente el túnel carpiano tiene relevancia también dependiendo de lo que haga cada ser humano que consulta, ¿cierto? No lo mismo un túnel carpiano en una persona que trabaja en el campo con herramientas fuertes, a un túnel carpiano ordeñando, o un túnel carpiano a una docente, ¿cierto? Entonces uno también tiene que preguntar usted qué hace, cómo construye su vida, cómo decide su vida, y eso también define y le orienta a uno la causa y también las decisiones que tome de manera mucho más acertada. Usted tocó un tema que es una especialidad de la doctora Miriam Patricia, y es la programación neurolingüística, la parte de las emociones, y él decía que no quiero soltar o que no puedo agarrar. Eso hay que tenerlo en cuenta en una historia clínica como ella, que es la del túnel carpiano. Por supuesto, si bien es cierto, la mayoría de los problemas tienen un componente mecánico fuerte. Mecánico es decir, la tarea que se hace. En las progresiones, cuando hemos estado investigando también, hemos encontrado que hay componentes que se asocian, como las frustraciones también, que pueden venir del mismo hecho de no poder hacer las cosas a la misma velocidad. Entonces, aquí es donde viene como el recorrido y la progresión, que cuando nos vamos a lo convencional, a decir si es de origen profesional o no, pues la gente resulta como la mitad del tratamiento por la EPS y la otra mitad en la ARL, precisamente por eso, porque se supone que ya quitaron el componente mecánico, que ya no está haciendo la tarea. Entonces, ¿por qué si tiene túnel también tiene epicondilitis y tiene bursitis del hombro? Es decir, va el codo y va hacia arriba. Ahí es donde pesan todos estos componentes emocionales que también intervenimos acá. ¿Cómo se amplía la historia clínica? Por eso nosotros tenemos el Día para tu Alma. Y tenemos un grupo de psicoterapeutas que hacen psicocromoterapia, hipnosis, que hacen programación neurolingüística, que hacen biodescodificación. Porque es que una cosa es lo que ella nos cuenta de las manos, pero preguntas claves, ¿usted es feliz o no? Sí, doctor. Y lo otro, ¿a qué le achaca? Ella podría decir, no, es que yo le achaco eso porque es que vea yo en el tablero y mire mis manos con la pinza que toca hacer con la tiza o lo que sea. Y entonces con el marcador, entonces uno dice lo que decía el doctor Otoniel, ¿cuál túnel carpiano? Y por eso, primero la lápida que usted dice, yo vengo porque tengo túnel carpiano. No, quitémonos esos diagnósticos. Y segundo, ¿el de quién? Porque es que el túnel carpiano de Luz Helena es distinto al de usted allá, en la finca o en otra parte. Todas las historias clínicas son diferentes. Nosotros insistimos que uno no puede seguir tratando enfermedades, hay que tratar enfermos. Que es que los tres somos hipertensos o los cuatro. Es que la de ella es distinta, la de la doctora Miriam también. Las historias clínicas son diferentes y los tratamientos son diferentes. Entonces vamos a ir a este corte de comerciales porque ya pasamos por el cepillo. Ahí nos vamos yendo, pero volvemos a terapias complementarias. Para que ella nos cuente, también vino el doctor Álvaro Augusto Zuluaga, mi sobrino. Vamos a estar todos porque esto es en una consulta integrativa. Ya regresamos. Una ayuda, además del cepillo, para todos los que hacen esas tareas manuales, es usar aquí es
un palito de arte, sin embargo lo reemplaza también una cucharita de palo, por ejemplo, o una cucharita de peltre o un bajalenguas. Lo importante es que no tenga alguna punta que maltrate, igual que el cepillo. Entonces simplemente es recordando como si mi mano fuera el fondo de una olla que tiene pega, y es como que le estoy quitando esa pega a la olla, y me voy aquí como en los deditos, puedo hacerlo ahí, simplemente empujo por encima también, cortico, un movimiento muy cortico, como de empujar, como si yo fuera a quitar un guante. Entonces lo que estoy haciendo, como para explicarlo muy grueso, es darle tela a un guante, porque inicialmente la molestia que tengo por dolor es como si estuviera en un guante de un bebé. Entonces lo que estoy es como planchándolo, como planchar el mameluco también de un bebé, y eso me ayuda con todo el resto. Entonces, aquí lo... Por eso es muy importante que tengamos en cuenta el trabajo que hacemos en equipo. Aquí por eso en el Parque de la Salud siempre se hace esa vista del paciente, ese examen clínico con varios ojos, como lo dice mi tío, el doctor Jorge Enrique. 4 ojos ven más que 2. Aquí ya hay un grupo de profesionales que están haciendo un seguimiento de cada paciente, donde se está buscando todo este proceso desde las terapias complementarias y que nos ayudan a buscar ese equilibrio en cada paciente. Por eso desde las diferentes especialidades, desde diferentes técnicas terapéuticas que cada uno maneja, puede aportar en cada persona o en cada paciente la forma de rehabilitar de una forma adecuada y de esta forma el paciente mejore su calidad de vida. En ese momento, ¿qué está haciendo, doctora? Simplemente soltando la fascia superficial con estos movimientos. Aquí, como lo explicó Andrés hace un rato, está todo ese tejido que con los mismos huesos me forma el túnel. Y con esto estoy soltándolo. Doctora, ¿y los guantes que tenemos aquí son utilizados para qué? Bueno, esa es otra tarea que podemos dejarle al paciente para que los utilice, se los coloque y se aplique el jabón cuando está en la ducha. Para todo el tejido también superficial, es de aplicación como van cada uno de los músculos, tanto en los brazos, antebrazos o en las piernas también. Entonces ayuda a tener ese efecto por el tipo de fibra que tiene, y porque yo puedo colocar todos los dedos de manera que también puedo ir separando también esos tejidos cuando lo aplico. Y tienen una sensación también similar en algún momento a la que tiene las cerditas de los cepillos. Como para dejarlo también, en este caso por lo que se trata de túnel, si la persona consigue estos corchitos y deja su mano extendida con los deditos separados, pues también logra como un momento de extensión también de su mano. Obviamente seguimos con todas las recomendaciones convencionales. Si está con su férula de uso nocturno, continúa con su férula y con los demás tratamientos que pueda tener. Esto lo complementa, ayuda, y en muchos de los casos también la mejoría es más notoria. Por eso, desde el enfoque que tiene el Parque de la Salud, una de las terapias que más empleamos es la terapia neural, como un gran repolarizador y de estimulación de esta parte del sistema nervioso, que nos ayudan en el proceso de rehabilitación del paciente. Doctor Otoniel, en todos estos casos de la terapia neural, ¿qué más podemos experimentar? La decisión frente a terapia neural también depende mucho de la historia de cada ser humano.
digamos que uno maneja un concepto de dónde localizar y dónde poner esos puntos de terapia neural. En el caso de Luz Helena, indudablemente hay un punto que es clave, que es el que tradicionalmente se coloca en muñeca para la terapia neural, pero con la historia de Luz Helena, con lo que hace, con su actividad como docente, uno no puede olvidar la parte cervical. Entonces habría que colocar también puntos de terapia neural en la parte cervical. Es muy común también que aparezca dolor en esta parte de atrás, detrás de las orejas, que se llama mastoides. Es como una piedra pómez, es un huesito poroso donde se inserta un músculo muy poderoso del cuello. Entonces también cuando hay tensión abajo, la tendencia es también tensionarse arriba, y esos puntos dolorosos se hacen mucho más claves y terminan además teniendo un efecto como de punto gatillo. Entonces también cuando uno logra identificar puntos gatillos, hay que desbloquearlos. Y mire que estoy dando una reflexión. Empezamos el programa y la historia del caso diciendo: tengo diagnóstico de túnel carpiano y para cirugía. Dice que porque ya no había nada más que hacer. Y mire todas las alternativas, toda la lectura que hemos hecho acá, con la claridad de que sí hay más cosas para hacer. Y no solo eso, doctor, sino tener en cuenta que la terapia neural, como lo dice el doctor, se puede buscar en puntos neuralterapéuticos como también en puntos de acupuntura. Por eso es importante en el examen del paciente identificar, y el doctor dice, muchas veces el dolor no viene aquí, a veces el dolor nos viene desde el hígado, a veces el dolor nos viene desde un plexo braquial, de un estreñimiento, de cualquier enfermedad que tengamos, y aquí está la importancia del terapeuta y del médico, armar ese rompecabezas del paciente para poder mejorar la calidad de vida desde todo punto de vista, ver ese paciente de una forma integral. Entonces, como opción terapéutica tenemos esa terapia neural que nos ayuda en los procesos de modulación de la inflamación, bioestimulación celular, de estimulación del sistema nervioso, y con esto el paciente va a mejorar su patología. En esa estimulación entonces pueden utilizar la opción de terapia neural o la opción de acupuntura, que también lo que busca, digamos, la acupuntura son puntos muy precisos, con meridianos muy precisos que estimulan esa línea neurológica y que se buscan también y se rastrean de acuerdo a cada condición del paciente. Yo creo que es muy importante esa forma como uno se sintoniza con la historia de cada ser humano y la decisión que toma de dónde colocar ese tipo de estimulación. Algo muy importante, chiquitico, de prevención: ojo con los celulares. Estamos teniendo mucho problema porque no quedan soportados los brazos. Eso es lo que más influye. Lo mismo los computadores portátiles, o que estemos escribiendo y los brazos en el aire. Ojo con todos esos movimientos y esos cuidados. Bueno, como el tiempo es corto y las preguntas y dudas son muchas, seguiremos en más programas que nos ayuden a mejorar toda nuestra calidad de vida. A todas las personas que nos acompañaron, muchas gracias, a los doctores, y recuerden siempre seguirnos por Facebook Dr. Rojas, YouTube Dr. Rojas, y también en nuestro programa de Conexión Vital.